Muy bien. Hola hermanos, bienvenidos a Tesoros del Cielo otra vez. Vamos a continuar con nuestra clase de vigor espiritual. Seguimos en la letra K, hoy la vamos a acabar y como hemos mencionado, no tenemos que hacer uso del diccionario griego porque hay muchas palabras que empiezan con K en ese idioma. El español está muy limitado con esa letra, ¿verdad? Y casi todas las que tenemos vienen de otros idiomas, más del japonés, como la palabra karaoke, ¿verdad? Es común. Otras conocidas, pero en español no son originarias del español. Así que hoy vamos a ver una palabra que se pronuncia o se translitera al español. ah, Se dice querigma. Se escribe como querugma, pero le pronuncian querigma. Y esa palabra se me vino a la mente porque había un grupo peruano de música indígena, así como música andina, más bien que tienen estos instrumentos diferentes, muy típicos, ¿verdad? Como el charango, um, el hay uno que es el que se sopla, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? La zampoña y es muy linda la música estilo andino, ¿verdad? Y ellos se llamaban el grupo Kerigma. Esto le estoy hablando de los años, fines de los 80, principios de los 90. No sé si todavía sigan juntos o si están cantando, pero tenían bonitas canciones. Evangélicas, ¿verdad? Que cristianas. Y se me vino de repente esa palabra, la palabra querigma, y dije, oh, sería interesante ver qué significa, ¿no? Ya hemos visto la, el, la coinonía fue la semana pasada y la kenosis, que es la humillación de Cristo. Así que hoy vamos a ver la tercera, querigma. Así que déjenme compartir la pantalla con ustedes. Aquí lo tengo. Eh, así se pronunciaría la palabra querigma. Eh, Vamos a leer el concepto. Querigma o querugma es el acto de anunciar, de comunicar por parte de un heraldo, o sea, un apóstol, un profeta, un maestro o evangelizador. Quiere decir proclamar. Cuando uno dice querigma es proclamar o mensaje, el mensaje, ¿no? Es el contenido. En este caso, en el Nuevo Testamento se usa la palabra querigma para hablar del Evangelio, ¿no? Cuando hablamos de Evangelio es las buenas noticias de salvación en Cristo Jesús, ¿verdad? Su vida, su muerte, su resurrección, componentes importantes del mensaje, ¿no? El contenido, el querigma, la proclamación de ese mensaje. Así que esos son los dos conceptos más generales, ¿no? La proclamación de un mensaje o el contenido del mensaje. El querigma es la proclamación, el acto de anunciar. Y esto es lo que vamos a enfocarnos un poquito, porque a veces pensamos que uno puede anunciar el mensaje solamente desde un púlpito o solamente desde eh, una iglesia, ¿verdad? Y no es así. El mensaje, vamos a ver este querigma, no, la proclamación se puede hacer de todas partes. De hecho, estamos usando tecnología, se puede usar una conversación. ah, es, eh, Está disponible la proclamación de cualquier manera, ¿verdad? El apóstol Pablo lo hacía por medio de cartas, en persona. Es el mensaje aquí, por ejemplo, dice, el querigma es la proclamación, el acto de anunciar de un mensaje contenido por quien el Padre Dios, por su Mesías, ofrece y hace realidad el reino en el mundo. ¿Verdad? O sea, el Señor Jesús ah, vino a proclamar el reino. Él fue el primero y eso lo vemos en Mateo eh, 6 veces. Aquí les puse en negrita la palabra predicación se tradujo en nuestra Biblia, pero ahí en lugar de predicación dice el querigma o aquí sería la querigma, ¿verdad? Mateo 12,
41 dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la querigma de Jonás, a la predicación de Jonás, la proclamación, ¿verdad? Él era un heraldo, él llegó y empezó a anunciar el mensaje de juicio, ¿verdad? Y de arrepentimiento. Bueno, Jonás en verdad quería que ellos sean condenados. Su corazón estaba dolido porque Asiria, ¿no? La gente de Nínive eran enemigos de Israel y de acuerdo a la historia se conoce que eran muy malvados en su trato con los pueblos que conquistaban. Les metían a estas como ¿cómo se llaman cuando se le pone como para los peces, ¿no? Que les agarran esa anzuelos, ¿no? Pero que son así como curvos, ¿no? Cosa que, y tienen una puntita como flecha al final, cosa que si lo jalan, lastima bastante, ¿no? Duelen. Y eso eran conocidos los asirios por meter estos anzuelos a todos los esclavos que agarraban y los jalaban, los hacían caminar y caminar para llevárselos a la tierra de ellos, ¿no? Y les ponían esos anzuelos. Eran muy crueles, a ellos sacrificaban niños y cosas. Entonces, Jonás sentía un gran coraje y resentimiento en contra de ellos y no podía creer que Dios los iba a perdonar si se arrepentían. Y por eso, ¿verdad? Él no quería llevar el querigma, no quería llevar el mensaje, no quería ir a predicarles, no quería proclamar misericordia. Y se enoja Jonás con Dios porque Dios los perdona y dice, yo sabía que eres un Dios de misericordia y de gracia y que les ibas a dar otra oportunidad. Pero siempre hay un mensaje ahí, ¿no? De que uh, obviamente el corazón, Dios trata con el corazón de Jonás y le hace ver que él se encariñó con una enramada que lo protegía del sol y se enoja porque se secó. Y Dios le dice, tú tienes compasión de una planta que te da sombra, alivio, ¿verdad? Te has encariñado porque en un par de días te ha protegido. ¿Cuánto más yo no voy a perdonar? Y menciona la cantidad exacta, miles de personas que vivían en Nínive. Pero ese era el querigma que llevó Jonás, ¿no? El arrepentimiento, ¿no? Y también en Primera Corintios, esa fue la primera vez que el Señor dice, pero acerca de la palabra querigma, el mensaje, la predicación, la proclamación. Y el Señor dice, aquí en este lugar hay alguien más importante que Jonás. O sea, él, ¿no? Él está hablando de la generación que vivía en los tiempos de Jesús, que lo rechazó, ¿no? Que fue tan dura y blasfemaba en contra del Espíritu Santo, que es el rechazo al Mesías, ¿verdad? Y el Señor dice, cuando se levante la generación de Nínive, los van a condenar porque ustedes han tenido la oportunidad de recibir el querigma, la predicación, el mensaje directamente del mismo Dios, ¿verdad? Así que aquí vamos a ver otro para entender un poquito esta palabra querigma un poco más. Dice 1 Corintios 1:21, dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la querigma, de la predicación, de la proclamación del mensaje. A Dios uh, alcanza al, al humilde, ¿no? Al que en verdad, el que a veces por eso es difícil cuando la persona cree, es avanzada en intelecto, ¿verdad? Por ejemplo, de las universidades, normalmente los ateos son personas muy intelectuales, porque la sabiduría del mundo en un sentido entorpece, porque hace a la persona vanidosa, hace a la persona orgullosa. A veces a gente así dice, oh, esas fábulas, esas historias, esos cuentos son para la gente ignorante. Y el Señor dice,
ya que no aceptan la sabiduría de Dios y se creen ser sabios, ellos, a Dios le place salvar a la gente y le pone, ¿no? Entre comillas, como sarcásticamente hablando Pablo, ¿no? La locura. Es locura. La gente ve la predicación del evangelio como algo ridículo. El mundo, ¿no? Dice, es pérdida de tiempo, es algo absurdo, es para los tontos, ¿verdad? Pero el Señor dice, así le agradó, porque el que acepta la sabiduría de Dios, ¿verdad? Normalmente va a rechazar la sabiduría del mundo, ¿verdad? Es porque en sí no es sabiduría, sino es eh, vanidad, es cosa pasajera, es algo que pasa, ¿no? El mundo ahorita a lo bueno le llaman malo, a lo, a lo justo es injusto, ¿verdad? Está todo torcido, ¿verdad? Pero ahí se usa la palabra querigma, la locura de la predicación, la locura del querigma, que es el mensaje o la proclamación. Vamos a ver este otro en Romanos 16, del 25 al 27. Dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la querigma de Jesucristo, el mensaje de Jesucristo, ahí está la proclamación de Jesucristo, también se puede decir. Dios nos confirma, confirma la palabra del mensaje de Jesús según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. O sea, ya ha llegado el tiempo que el Señor ya empieza a revelar, ¿no? A su tiempo ha ido revelando lo que los profetas no deseaban entender, ¿verdad? Se les daba cierta visión del futuro, de cómo vendría el Mesías, alguna revelación, pero ellos no comprendían a cabalidad como nosotros podemos entender, porque ya llegó el tiempo de la revelación de esos misterios. Misterio es algo que estaba oculto, pero que ya se ha revelado. No es algo como a veces decimos es un misterio, pero refiriéndonos a algo que no se puede descubrir. No es esa la idea. Cuando habla la Biblia de misterio es algo que ya se ha revelado, ¿verdad? Por eso dice, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora. O sea, nosotros, las generaciones que vinieron después del Señor Jesús, de creyentes, tenemos el privilegio de poder entender los misterios en Cristo que millares de personas no pudieron entender en tiempos pasados, ¿verdad? Y dice, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. O sea que aquí está la confirmación del Evangelio y la querigma, la predicación, la proclamación, el mensaje, ¿no? Que se nos ha revelado es fabuloso, ¿no? Es algo eh, intrigante poder descubrir, ¿no? Poco a poco, ¿no? A medida que uno estudia las escrituras, cómo todo se cumple en Cristo Jesús. Así que vamos a seguir acá. Aquí hay otro tercer concepto. Ah, voy a quitarle nomás aquí, voy a dejar el querigma como acto de comunicación. El querigma es una proclamación y proclamando alcanza realidad lo divulgado. Ya leímos 1 Corintios 1:21, que ese es el mensaje de salvación. Aquí está. Cómo el Señor salva a través de la locura de la querigma, de la predicación. O sea, esta proclamación que Dios nos permite hacer bendice el espíritu de la gente que lo acepta, ¿no? Que lo escucha también. Ah, que el acto de comunicación es importante, lo revela la frecuencia del verbo. Vamos a ver aquí un poco de estadísticas. Las voy a pasar acá, hermanas, a ver si abrimos espacio.
o lo hacemos un poquito más chiquito. Acá ya se abajo. Muy bien. Proclamar, la palabra proclamar que se usa en el querigma se usa en el Nuevo Testamento 61 veces. Es bastante cuando hablamos de la importancia, ¿no? 61 veces el Señor usa la palabra proclamar. En cambio, heraldo, o sea, alguien que es el proclamador, se usa 3 veces. Y la palabra mensaje, 8 veces. O sea, más es proclamar. Como el querigma sería el acto de comunicar, que es muy importante. Este mensaje, esta bendición no es para que nosotros nos quedemos contentos con saberla nomás, es a compartirla con otros, ¿verdad? Como acto de comunicación, proclamar es sinónimo de otros verbos en el Nuevo Testamento. Y esto aquí es donde yo pienso que es importante entender que querigma no se limita a predicar desde un púlpito nomás, ¿verdad? Que ahora es tan difícil porque muchas iglesias permanecen cerradas en otros países. Aún aquí en Estados Unidos, muchos hermanos se quedaron atrás, ya no quieren regresar a la comunión en asamblea, ¿verdad? En iglesia, porque existe todavía temor, existe a veces poco de precaución ahí para evitar contagios, ¿verdad? Entonces, está limitado la proclamación como se hacía antes, ¿no? Al estilo, eh, ¿cómo sería? Como más habitual, era la costumbre, ¿no? Los púlpitos, los predicadores, los evangelistas, pero el acto de comunicar, la proclamación es sinónimo de otros verbos en el Nuevo Testamento como hablar. La palabra legein, que es, uno puede proclamar hablando en cualquier conversación, ¿no? Meter la importancia de hablar de las cosas espirituales, cosas eternas, ¿verdad? Hay veces que uno habla cosas que son pasajeras, ¿verdad? No son tan importantes como las cosas eternas, ¿verdad? La palabra comunicación también, o proclamar, es sinónimo de confesar, como cuando uno proclama, ahí está redundando, ¿no? Cuando uno confiesa su fe. Yo creo esto, te comparto esto que he aprendido, ¿no? O que es especial para mí. También proclamar es sinónimo de enseñar. Esto es un don que el Señor puede dar. Hay hermanos que tienen el don de enseñanza o también el querer proclamar, perdón la bulla, no se asusten, es de la piscina que está limpiando y hace esa bulla que suena como de esos walkers, ¿verdad? De los zombies parecen. Pero bueno, ya se ha caído calladito. Ok, otro verbo, el verbo decir. Cuando uno comparte con otros en esa comunicación, en la proclamación, cuando le dices la solución, ¿verdad? La esperanza que hay en Jesús, el consuelo que tenemos en Él, la salvación que está en Él. También está la palabra evangelizar, evangelizatai, que es dar las buenas noticias, proclamar, es otro sinónimo. Y este es uno bien difícil de hacerlo en su totalidad, que es testimoniar, viene de la palabra martirión, que es de martirio. O sea, cuando uno muere por Cristo, da un testimonio de fidelidad, de entrega, de fe, ¿no? O sea, el impacto de cuando alguien al proclamar hasta la muerte el mensaje del Señor, por eso es la palabra testimonio, viene de martirio, martirión. Así que todos estos, desde los más sencillos como es hablar, hasta el más difícil que viene
por la gracia de Dios, la fortaleza para resistir hasta el último, el testimonio, ¿verdad? Nosotros usamos esa palabra, dar buen testimonio, ¿no? Es un buen comportamiento, pero en el original quiere decir morir, morir por Cristo. Y el Señor nos manda, ¿no? Que tenemos que morir a diario, no a nosotros mismos. Es un testimonio cuando ponemos al Señor primero que a nosotros mismos. Así que con esos sinónimos podemos ubicarnos, ¿no? Que sí podemos proclamar dar el mensaje, el querigma o proclamación querigma a través de los actos de comunicación. Por eso dice, algunos de estos actos de comunicación buscan suscitar la fe inicial, o sea, aumentar la fe original, ¿verdad? Otros profundizar o formar esa fe inicial, acompañando el conocimiento creciente y la adhesión fiel a Jesús. O sea, cuando ya vienen los maestros y proclaman el querigma, el mensaje, están solidificando la fe original, ¿verdad? Así que hay diferentes papeles o roles, ¿verdad? Para nosotros como creyentes al proclamar la palabra del Señor y otros exhortar a los discípulos del Señor para que por las dificultades y las persecuciones no abandonen ni se debilite su seguimiento, ¿verdad? O sea, el cuerpo de Cristo sirviendo en diferentes ministerios, diferentes dones, que en sí todos se proyectan al mismo origen, que es la proclamación del Evangelio, la comunicación del mensaje de Jesucristo. Querigma también se puede decir que es enseñanza y homilía, y son los principales ministerios de la palabra con los que la iglesia de los primeros siglos servía a la evangelización, o sea, comunicación. Daban el mensaje, proclamaban, ¿verdad? Los hechos de los apóstoles nos ayudan a responder una pregunta importante. ¿Cómo deben ser estos actos de comunicación en vista a la evangelización? Aquí vamos a ver, y con esto acabamos, maneras de proclamar, ¿verdad? Desde lo más sencillo hasta, como hemos visto, no lo más complicado, que sería uh, hasta morir por el Señor. Número 1, el modo, charlando, conversando, enseñando, dialogando, conversando con familiaridad. Estas que están en paréntesis los pueden leer después del libro de los Hechos. Sería aquí el capítulo y el versículo. En este caso, capítulo 4, versículo 18, y también el capítulo 20, versículo 11. Cómo conversaban los apóstoles, los discípulos del Señor, dando el mensaje, ¿no? Si alguien les preguntaba, lo confirmaban o sea, la idea que se nos transmite a través de estos pasajes es de que no limitemos el querigma, la proclamación a cuatro paredes, ¿verdad? Es decir, solo en la iglesia. Hay veces que pensamos que invitando a la gente a la iglesia, dice que esa es la manera única de hacerlo, porque uno dice, no sé cómo darlo, mejor los llevo para que allá les den. Pero muchas veces la gente, y ahora menos, que quieran ir a un edificio. A veces están más abiertos a que uno converse con ellos, a que uno les platique, ¿no? O les enseñe. Son diferentes eh, aspectos del querigma, ¿no? De la comunicación. Puede ser en manera de enseñanza, decir, ¿sabes qué? ¿Por qué no nos reunimos y leemos la palabra y oramos y cualquier pregunta que tengas, te ayudo, y si no la sé, pues la estudio, ¿no? Dialogando, ¿verdad? A veces en el camino, en el carro, en cualquier conversación. Y ahí están los versículos como lo hacían los apóstoles. También la proclamación se puede hacer de una argumentación que es como, entre paréntesis, le está discutiendo. En el capítulo 17, Pablo, él argumentaba con la gente que se oponía, estaba preparado para dar un buen debate, ¿no? O sea, esto no quiere decir pelear, sino usar
el arte, es un arte el debate, ¿no? De uno, en la comunicación, saber argumentar, saber dar pruebas de su fe, ¿no? Acá a veces hay debates de grandes predicadores contra ateos y les dan tiempo, ¿no? Tienes 10 minutos para argumentar y dar tu perspectiva y después se le da 10 minutos al otro para que también dé sus perspectivas, después se le da 5 minutos para que venga una contra respuesta, ¿no? A los comentarios. Es una manera eh, intelectual de hacer las cosas, ¿verdad? No con insultos, sino con eh, inteligencia, ¿no? La sabiduría de Dios, poder presentar. Uh, Me acuerdo como en 3 minutos, le respondió porque dijo uno, tú hablas de Dios y de un Dios amoroso y misericordioso y de gracia, ¿por qué hay tantas, cómo justificas todo lo que pasa en el mundo, las muertes, los asesinatos ¿dónde está Dios? Dice, yo no veo, eso dijo el ateo. Y le dijeron, tienes 3 minutos para contestar esto. Y él habló de los 3 elementos que hay en la naturaleza, o sea, en lo físico, el espacio, tiempo, eran 3 cosas, espacio, tiempo y materia, creo que era. Entonces él pudo explicar en 3 minutos cómo Dios cumple en el tiempo, en el espacio y eh, tiempo, espacio y materia, algo así. O sea, se ve en la creación la presencia de Dios, su poder. Y lo dijo en 3 minutos tan preciso. Y dijo, por eso, terminó de esta manera, explicando cómo Dios en el tiempo, en el espacio, en la materia se ha manifestado. Dijo, por eso yo creo en un Dios único, un Dios que puede llenarlo todo en el tiempo, en el espacio y la materia. Y no porque le dijo, lo que pasa es que el Dios que tú tienes en mente lo limitas en el espacio, lo limitas en el tiempo y le pudo contestar en 3 minutos. Ese es un arte, la argumentación. Y esta palabra es importante, persuadiendo. O sea, es como mostrando las evidencias para que la persona crea, ¿no? O sea, es una manera de el querigma, ¿no? De proclamar. Esto es algo que mucha gente se prepara. Hay talleres para aprender argumentación. Uh, por ejemplo, hay un hermano que tiene él se llama Frank Turek, que se escribe su apellido Turek, él tiene su ministerio de enseñar a cómo argumentar en cuanto a diferentes temas, ¿verdad? Hay varios, y él es uno, y él, por ejemplo, él dice que una de las maneras de proclamar para no perder el tiempo es preguntarle a la persona con la que uno está, si yo te mostrara que el cristianismo es verdad, que Jesús es verdad, si te pudiera mostrar, lo creerías. Si la persona dice no, aunque uno le muestre las evidencias, mejor no pasar el tiempo, porque no es cuestión de intelecto, sino es cuestión del corazón. Hay gente que no va a creer aunque uno les muestre, sin usar las escrituras, que es lo más difícil. Uh, no lo va a poder persuadir. Entonces dice, mejor no perder el tiempo desde un principio, porque él habla mucho en universidades y al final de las argumentaciones, de los debates, se levantan los jóvenes para hacer preguntas. Y hay unos que son muy peleoneros, ¿no? Que empiezan agresivos y entonces le dice, antes de contestarte la pregunta, quiero hacerte una pregunta. Si te muestro con las evidencias, con la Biblia y sin la Biblia,
de que estoy en la razón, que nosotros tenemos la verdad, lo creerías. Y muchos dicen no. Entonces dice, entonces, de nada sirve que te enseñe, porque no estás dispuesto, no hay un corazón susceptible a la verdad de Dios. Simple y llanamente se va a buscar siempre argumentar y discutir, y ese no es el propósito del maestro ni del predicador. Um, no, ni Pablo, o sea, ni los apóstoles hacían esto de pelearse. Era algo eh, dado por Dios, una sabiduría por Dios. Y creo que a veces uno puede darse cuenta, ¿no? En los medios, alguien pone algo y se empieza a discutir y que quiere la gente quedarse con la última palabra. Eso no es del creyente. El creyente no debe de rebajar la palabra de Dios a un dime que te diré, que eso no. Y debemos de tener mucho cuidado el tipo de predicaciones, porque hay gente que le gusta eso, que abre ministerios para atacar a otros ministerios, ah, abre ministerios para atacar a personas. Eso no es predicar, proclamar, no es querigma. Tiene que ser un temor de Dios cada vez que uno proclama la palabra, ¿no? Porque está representando al Señor. Entonces, el punto B de la argumentación, esto no es hablando de discutir, sino de inteligentemente usar la sabiduría de Dios para callar la ignorancia del mundo. También el querigma es en cuanto a tiempo. El libro de los Hechos 15:32 nos habla de que Pablo proclamaba en largas conversaciones. Se ponían en casas a hablar de las cosas de Dios y se iba de largo. O sea, no era en forma de mensaje, sino como una conversación. El compromiso del heraldo es declarando enfáticamente, o sea, hacer énfasis en la palabra, ¿verdad? A veces uno puede ser tentado a perder el propósito y ponerse a hablar de otras cosas, ponerse a hablar de uno mismo. eh, y no, dice, enfáticamente estar enfocado en declarar, proclamar la palabra, el mensaje de salvación, ¿no? Ser intencional, ¿verdad? Buscar de alguna manera dirigir la conversación a, a proclamar, al querigma, a dar el mensaje. También, hablando de los lugares, eh, se dio el mensaje, el querigma en el desierto, en las ciudades. Esto es en Mateo, aquí le vamos a aumentar. En las sinagogas, los apóstoles se metían a hablarle a los judíos. Entre nosotros, dice Primera de Tesalonicenses, Pablo hablaba a los hermanos. Decápolis es 10 ciudades, son centros muy concurridos, ¿verdad? Puede ser como el downtown, es decir, Los Ángeles, ir al centro de donde todo el mundo está. También entre los gentiles el mensaje se daba, la proclamación con gente que sea diferente. Imagínense, para los judíos, los gentiles era gente despreciable, gente que nadie se quería juntar porque eran inmundos en el sentido religioso. A pensar, para un judío entrar a una casa de un gentil era contaminarse. Entonces, ellos nos están dando ejemplo, ¿no? De ir con gente que tal vez sea considerada inmunda o gente que sea considerada no religiosa, sería nuestro contexto, ¿no? El lugar donde se proclama en todos lados, en todo el mundo, en toda la creación, ¿verdad? Es el mensaje, sea hablado, sea argumentado, sea como una conversación, sea estructurado, como sea. El Señor bendice el hecho de que se comparta con otros, ¿verdad?
El contenido de ese mensaje siempre va a ser la palabra del Señor o de Dios, el plan de Dios, ¿verdad? El reino de Dios, la buena nueva de Jesús en cuanto a Mesías y Señor con el sentido de su vida según las Escrituras, ¿verdad? O sea, su vida, su muerte, su resurrección, Cristo-céntrico, ¿no? A veces personas que toman el tiempo, ¿no? De querer proclamar, pero proclaman otras cosas, ¿no? Proclaman su iglesia, proclaman su religión, su denominación, proclaman tal vez eventos, ¿no? Como para atraer a la gente, reuniones, pero siempre uno debería, ¿no? De tener un espacio para exaltar a Cristo. Ese es el punto, ¿no? De proclamar el mensaje de salvación en Cristo, ¿no? Ah, no tanto la iglesia o sería el edificio, ¿no? El templo, sino más bien al Señor. Así como lo hacían aquí los discípulos, los apóstoles, ninguno de ellos decía, ven, te invito a mi sinagoga o el edificio que hemos hecho para iglesia, ¿no? Era en las casas, era en un ambiente bastante común, sencillo, comían y se enseñaba. Hasta el tiempo que empezó la persecución, pues los hermanos se tuvieron que huir, esconderse, reunirse en casa. Siempre ese era el entorno, ¿no? Después de cientos de años que han pasado, pues nosotros nos hemos limitado en muchos sentidos a lo que es iglesia y mi iglesia. Yo no voy a esa iglesia porque esa es de otra denominación o acá somos nosotros los únicos y se limita el querigma, la proclamación de la palabra y no fue el diseño que el Señor nos dejó. El diseño es un ambiente sencillo de conversación, de compartir la sabiduría de Dios a través de el testimonio, la palabra, el mensaje, ¿verdad? Hablar de Jesús. ¿Qué sabes de Jesús? ¿Quién es Él para ti? Ah, Él es el Mesías, ¿no? Terminar, ¿qué quiere decir Mesías? Ah, ¿Crees tú que Él es el Mesías? Mesías, el Cristo, el ungido, ¿verdad? El Hijo de Dios, Dios encarnado para libertarnos, ¿verdad? El Señor tiene su plan, cumplió su plan y es un plan maravilloso de poder, ah, de vida eterna, ¿no? Es un poder de resurrección, porque Jesús resucitó, nosotros sabemos que nosotros también tenemos el poder, es el Espíritu Santo, ese mismo Espíritu que resucitó a Cristo, viene a vivir a nosotros cuando reconocemos a Cristo como el Mesías, el Señor, el dueño de nuestra vida. Así que es un mensaje de poder, un mensaje de esperanza, un mensaje de consuelo, un mensaje de vida. Y eso es el querigma, el proclamarlo, ¿no? En cualquier ambiente, obviamente a veces hay temores, la gente dice, no quiero que se ofenda, no quiero topar temas controversiales, no tiene que ser. No tiene, hay maneras de comunicar el evangelio, hay eh, precisamente Tesoros del Cielo, tienen uno de los categorías de YouTube, pueden buscarlo, plan de evangelismo, cómo evangelizar, usando métodos de preguntas. ¿Estás seguro si vas a ir al cielo, si llegaras a morir? ¿Sabes con seguridad que irías al cielo? ¿Y por qué? Eh, ¿Y qué le dirías a Dios si Él te preguntara, ¿por qué te tengo que dejar entrar? Para despertar esa curiosidad en lo eterno. ¿Qué le dirías? Si la respuesta es, bueno, yo soy buena persona, yo tengo mi religión y sabemos que tenemos buenas noticias para ellos, porque las buenas noticias es de que el cielo es un regalo de Dios a través de Cristo, ¿verdad? Y explicarles por qué no podemos entrar al cielo con nuestros esfuerzos, porque somos pecadores y en el cielo solo entra la perfección, que Dios es amor, pero Dios es justicia y tiene que castigar el pecado. Ya resuelto el problema de nuestra pecaminosidad,
nos ha dado la solución para eso a través de la persona de Jesús. ¿Quién es Jesús? Lo que Él hizo es cosas que podemos explicar. Jesús es Dios. Él es el Señor. Él es el dueño de todo. Por Él vivimos y en Él somos, ¿verdad? Él es la razón de todas las cosas, ¿verdad? Y lo que hizo por nosotros fue pagar nuestra deuda y comprar un lugar para nosotros en el cielo. Y ese regalo se recibe por fe. Hay diferentes tipos de fe. Hay fe que no salvan. Hay fe temporal, hay fe intelectual. Gente sabe de Dios. Los demonios también creen en Dios y tiemblan. Pero hay un solo tipo de fe que salva y es la que confiesa que solo Jesús es el Salvador de su vida, ¿verdad? El Rey y Señor. Fe exclusiva. En realidad es una no fe en el sistema, en nosotros, en la religión, sino en Cristo. En Cristo es que se obtienen todas las promesas, todos los dones en Cristo, la adopción, el perdón, la herencia, la presencia de Dios en nosotros es a través de Cristo, en Cristo. Y ahí ese es el mensaje, ¿no? Decirles, bueno, ¿quieres que te enseñe más de esta verdad? Podemos reunirnos, ¿no? Quiero compartir contigo, quiero proclamar el mensaje y todos somos llamados a ser mensajeros, ¿no? Ser proclamadores de las buenas noticias de salvación en Cristo Jesús. Así que el querigma es una bendición, un regalo que Dios nos da de ser embajadores. Dice la palabra que todos somos embajadores del reino, somos proclamadores, somos mensajeros de la palabra, de este mensaje hermoso. Hay una frase que dice que es eh, el mensaje más hermoso que hay porque es, por ejemplo, hablando de Juan 3:16, que es en síntesis el mensaje, que Dios amó de tal manera al mundo, que dio a su Hijo unigénito, el único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos habla de cosas exclusivas, por ejemplo, de tal manera es el amor más grande, el ser más grande, Dios. Dio a su único hijo el tesoro más grande. Todo es lo más grande en el mensaje. El ser más supremo da al tesoro más grande que es su hijo, para que todo aquel, la inclusión más grande, todos pueden venir a creer este mensaje, para que todo aquel que en él cree es la exclusividad más grande, porque no hay muchos salvadores, solo es uno, para que todo aquel es la inclusión más grande, la exclusividad más grande, cree en Él, no se pierda el regalo más grande para nosotros, más es como el contraste más grande, o se tiene vida o se condena, ¿no? Vida eterna es aparte de ser un regalo muy grande, es algo permanente, como una promesa, la promesa más grande. Así que en un versículo podemos proclamar el querigma del mensaje de Jesús, explicando toda la grandeza que se puede ver en ese versículo, ¿no? Voy a ver si les incluyo en esta página eso, porque son frases, ¿verdad? Como el mensaje más grande, el personaje más grande, el tesoro más grande, el regalo más grande, la inclusividad más grande. Y es hermoso, ¿no? Qué tan particular, exclusivo es el mensaje de Dios, la sabiduría de Dios revelada desde los siglos antiguos se nos es revelada a nosotros para gloria de Dios Padre. Así que vamos a orar y darle gracias al Señor por esta verdad.
Señor amado, te bendecimos porque te plació, Señor, revelarte a nosotros de una manera maravillosa a través de tu Hijo Jesucristo. Dice tu palabra que en otros tiempos habías hablado de muchas maneras a través de los profetas, pero ahora te ha placido revelarte a través del Hijo. Bendito sea, Señor, porque eres maravilloso, sabio, eterno, perfecto en todos tus caminos. Gracias por permitirnos proclamar este mensaje tan hermoso, Señor, de perdón, un mensaje de restauración, un mensaje de, ah, Señor, tú nos recuperas todo lo que el enemigo quitó, dañó, eh, mató, Señor, tú nos los das en Cristo Jesús, Señor, y es un mensaje de restauración, ah, de redención. Tú nos compras para que seamos tuyos para siempre. Te bendecimos por eso, porque usas diferentes plataformas para que podamos anunciar este mensaje. Danos sabiduría, humildad, Señor, entendimiento para compartir con otros, Señor. El tiempo se acaba, Señor, y hay mucha gente que necesita de tu paz, de tu perdón, Señor, de tu misericordia. Abre las puertas para que podamos compartirlo con familia, amistades, Señor, en todo momento, conversando, debatiendo, persuadiendo, Señor, como te plazca. Señor, danos la humildad para hacerlo con amor, hacerlo con tacto, ser prudentes, misericordiosos y dar mucha gracia, porque tenemos que dar de gracia lo que hemos recibido por gracia, Señor. Que tú seas magnificado, honrado, reconocido, Señor Jesús. Es en tu nombre poderoso que oramos y pedimos estas cosas. Amén, amén. Muchas gracias, mis hermanos. Nos vemos pronto en nuestra próxima reunión de tesoros. Adelante con Cristo.